Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 29. Oremos. Señor bendito, agradecidos estamos contigo por tus múltiples bendiciones y solicitamos en este momento tu bendición para que por medio de tu Santo Espíritu podamos estudiar tu palabra con alegría en nuestro corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Una de las cualidades del ser humano que nos diferencia de los otros seres vivos es la conciencia. El diccionario nos da dos connotaciones a la palabra conciencia: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Pero la otra connotación es que conciencia es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. La conciencia nos permite distinguir entre lo que es correcto y lo que no. Se ha llegado a afirmar que Dios usa nuestra conciencia para mostrarnos el camino que debemos seguir, pero es una realidad que la conciencia humana puede ser manipulada o moldeada sobre criterios falsos. Hay personas que, como en el caso de Pablo, que persiguieron y dieron orden de matar a cristianos creyendo que le estaba haciendo un servicio honrado a Dios, pero el Señor le mostró que no era así. Así que la conciencia humana no es del todo un guía seguro para tomar el camino correcto. Por eso Dios nos ha dejado una guía segura ajena a nuestra conciencia que nos permite conocer si las decisiones que tomamos están de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Esa guía externa es la que debemos usar para juzgar nuestra conciencia, es la palabra de Dios. Por eso el enemigo quiere impedir que estudies la palabra de Dios. Te llena de trabajo y no tienes tiempo de leer o te da pereza. Entonces, la invitación que debemos hacer hoy es tomar la palabra de Dios. Te invito a que la estudies con cuidado para que el mensaje de Dios sea la guía fiel que necesita tu conciencia. El capítulo 29 son los últimos proverbios que se registran de Salomón y presenta con claridad el contraste en que es fiel a Dios y aquel que sigue su camino necio. Los resultados de una conducta que se somete a la voluntad de Dios y aquella que toma el camino de la rebeldía. Este capítulo comienza con una presentación de aquel que rechaza la amonestación y finalmente será destruido. Versículo 1. El hombre que, al ser reprendido, se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Dios le concede al hombre un tiempo de gracia en el cual puede arrepentirse, pero muchos, en vez de buscar al Señor en ese momento, endurecen su corazón y la destrucción vendrá aunque le parezca repentina, pero tuvieron mucho tiempo para reflexionar. Vamos a prestar atención al siguiente comentario. Satanás actuará en la mente de los que han buscado complacencia propia, sobre los hombres que siempre han procedido a su antojo y consideran que cualquier cosa que se les presente en forma de consejo o reprensión para que cambien sus objetables largos de carácter es una manía de criticar, algo que los ata y restringe para que no tengan libertad de actuar por sí mismos. El Señor, en su gran misericordia, les ha enviado mensajes de advertencia, pero no quisieron escuchar la reprensión. A imitación del enemigo que se reveló en el cielo, no quisieron oír, no corrigen el mal que han hecho, sino que se convierten en acusadores y se declaran maltratados y que no son debidamente apreciados. Ahora es el tiempo de la prueba, del examen, de demostrar los resultados. Los que como Saúl persistan en hacer lo que les plazca, sufrirán como él la pérdida del honor y finalmente pérdida del alma. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1182. Dios da a los hombres la oportunidad de corregir su camino. Dios los llama al arrepentimiento, pero Dios nunca obliga a nadie. La respuesta a ese llamado decidirá nuestro destino eterno. Un contraste entre los gobernantes sabios y los gobernantes malvados se presenta en los versículos 2, 4, 12, 14 y 18. Leamos el versículo 2. Cuando los justos dominan el pueblo se alegra, cuando domina el malvado el pueblo gime.
El gobernante que sirve honestamente trae paz y seguridad y prosperidad, pero un gobernante malvado siempre trae caos y la gente malvada solo siembra violencia. Versículo 4 dice, el rey que actúa con justicia afirma el país, el que solo exige tributos lo destruye. La justicia es una parte importante en todo gobierno. Si ella no está, hay anarquía. Un gobernante no debe estar solo pendiente de cobrar impuestos, sino de gobernar con justicia, ayudando al pobre y castigando al malvado. De esta manera la gente confía y paga sus impuestos sin problemas. Versículo 12 dice, si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Si el gobernante es un mentiroso y vive rodeado de mentiras y favorece al mentiroso, pronto será rodeado únicamente de mentirosos en su servicio, pues este gobierno caerá pronto. Pero contrario, cuando gobierna con el bien, favoreciendo al pobre, allí se afirma su reinado. Versículo 14. Para siempre será firme el trono del rey que conforme a la verdad juzga a los pobres. Este es un gobernante que logra el equilibrio, favorecer al pobre, pero no en contra del rico, sino que para trabajar juntos con ellos para hacer que la nación crezca. Entonces termina esta serie de consejos sobre gobernar con sabiduría con el versículo 18. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando una iglesia o una nación se separa de Dios, de tal modo que ya no puedes comunicarte con ellos por medio de mensajes o mensajeros escogidos, entonces el pueblo se desenfrena, la gente no sabe qué hacer. La anarquía es un problema grave, pero el Hijo de Dios obedece la ley de Dios, obedece fielmente al Señor, sigue las indicaciones divinas, no vive en anarquía, tiene un rey y ese rey es Dios. Él tiene certeza. Este capítulo trata sobre la relación de los hijos y los padres en los versículos 3, 15 y 17. Leamos el versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras perderá los bienes. Un padre sabio busca la dirección divina para poder educar a sus hijos. Esta no es una tarea fácil. Debe moldear en sus hijos los valores que desean que ellos adopten. Pero un hijo que no domina sus pasiones y se entrega al alcohol y a una vida sin límites, pues desvanece la sabiduría al conocimiento recibido. Versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. La disciplina debe ser aplicada a tiempo, debe ser justa, debe ser redentiva, debe ser formativa. Si se descuida la educación y la disciplina, entonces viene el desastre, viene el dolor para los padres. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esta es una tarea que no se delega. Los padres educan a sus hijos en disciplina y amor y ellos crecerán seguros. En el versículo 5 se nos advierte de la lisonja. Leamos. El hombre que lisonjea a su prójimo le tiende una red delante de sus pasos. Porque se usa para colocar trampas sobre una persona. No creamos la alabanza exagerada que nos dan y nos dejamos atrapar ni usarla para engañar. Elena de White nos hace una clara advertencia. Debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por lo tanto, debemos estar apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o alabanzas. La adulación es obra de Satanás. Él se ocupa tanto en adular como en acusar y condenar, y así procura la ruina del alma. Los que alaban a los hombres son usados como agentes por Satanás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 126. Así que sigamos los consejos del sabio. En varias partes, el sabio Salomón contrasta la conducta del malvado con la conducta de aquel que procura hacer el bien y que es justo. Versículos 6, 7 y 8 y versículos 11 y 16. Leamos el versículo 6. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. El malvado muestra por su conducta que no le interesan los valores ni los principios bíblicos. Busca poner trampa, no le importan las necesidades de los pobres. Por el contrario, los perjudica, se enreda en diversos pleitos. En contraste, el hombre sabio tiene una alegría permanente en su corazón. El hombre sabio, según el versículo 7, se preocupa por los indefensos y procura su bien.
El versículo 8 dice: los hombres escarnecedores alborotan la ciudad, los sabios calman la ira. El hombre sabio sabe controlar su enojo y no da rienda suelta a sus pasiones, se mantiene firme en sus principios, es un hombre que procura la paz y ayuda a calmar los ánimos alterados. El versículo 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la apacigua. Los malos fracasarán, su fin es la muerte. Versículo 16: cuando los malvados son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Los hijos de Dios recibirán la herencia de vida. En el versículo 9, el sabio considera que es una pérdida de tiempo ponerse a discutir con un hombre necio, pues los necios nunca tomarán sus palabras con seriedad ni respetarán el consejo. Muy interesante es el versículo 10 que dice: los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, pero los rectos procuran agradarle. La violencia de los hombres malos siempre es en querer destruir la gente buena, pero el Hijo de Dios busca servir, busca salvar la vida incluso del hombre malvado. Hay algo que debe considerar tanto el rico explotador y el pobre. El versículo 13: Dios le ha dado la vida a ambos, es decir, ante Dios ambos tendrán que dar cuentas al Creador. Para entender los versículos 19 y 21, debemos entender la cultura de Oriente. Leamos el versículo 19. Al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Los sirvientes formaban parte de la familia. El sirviente vivía bajo el cuidado del amo. Leamos el versículo 21. El siervo que desde la niñez es mimado por su amo, a la postre será su heredero. Y era deber en ese entonces del padre de familia el cuidado de los siervos y su familia, y los hijos de los siervos se levantaban bajo el cuidado del patriarca o padre de familia. Abusar de ese privilegio era mal visto. Un siervo necio que no obedece a su amo era terrible. Ahora, un siervo que quería quedarse con la herencia del amo era un usurpador. El siervo debía respetar y servir a su amo con alegría. Es una persona que sirve al Señor, está bajo su protección. Pensar antes de hablar nos diferencia de aquellos que son necios y hablan y no se dan cuenta de lo que dicen. Eso es lo que discute el versículo 20. Y en el versículo 23 nos da una tremenda lección que el mismo Señor Jesús usó en sus enseñanzas. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Es importante tanto en la vida práctica reconocer nuestro lugar y nuestra labor. La no exaltación propia puede ayudarnos a relacionarnos correctamente y ganaremos el favor de todos. Pero cuando tenemos un concepto de nosotros mismos y hay soberbias y miramos a los otros con desprecio, pues recibe la desaprobación de todos. El que se comporta con soberbia ante los consejos de Dios será humillado en el día del juicio. Pero aquel que se humilla ante Dios será exaltado al sentarse al lado del Rey del universo. El versículo 24 resume el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con hombres malvados, ladrones, tu carácter se verá afectado. Y acusar conforme a ese grupo de personas, tu mala fama se regará. Evita amistades que te lleven por el camino de la perdición. Y termina los sabios de Salomón, los consejos sabios de Salomón, en el versículo 25 al 27. ¿En quién depositas tu confianza? Si tienes miedo de la gente, vas a caer en su trampa. Si tienes respeto de los hombres como si fueran dioses, si haces lo que ellos te dicen por encima de tu conciencia, si los consideras a ellos superiores, si les temes, vas a caer en su juego. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. El Señor es tu protector, el Señor es tu baluarte. Si confías que los hombres te harán justicia, si confías en que los gobernantes son los que te darán paz, si pones tu confianza en el hombre, tendrás un fundamento frágil. Mejor es que confíes en el Señor. Él es juez justo, bondadoso y poderoso. Nunca te defraudará. Por eso el camino del justo es diferente del malvado, y los dos no tienen nada en común, y uno solo prevalecerá. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios recibirán la tierra por herencia. Los que confían en el Señor triunfarán y reinarán con Él
por la eternidad. ¿Dónde está puesta tu confianza? Como el sabio Salomón lo hacía, hoy extendemos la misma invitación. Confía en el Señor. Haz de Él el guía de tu vida y el temor se irá y tu vida estará segura. Y entonces recibirás la promesa del Eterno. Vivirás con Él por toda la eternidad. Mi deseo para ti hoy es que el Señor te ayude a que puedas hacer esto una realidad en todas las decisiones que tomes y en el camino que transitas, para que la bendición del Señor siempre esté contigo. Amén.